Saludos amigos, de hoy jueves 3 de enero de este año 2019, como que comenzamos a despegar para que este año discurra, como todos los anteriores, con la velocidad y la normalidad con que se ha caracterizado la sociedad dominicana en todos los planos económico, social, político, institucional de los últimos años. Creo que es el mayor distintivo de la sociedad dominicana, mostrar que es una sociedad, digamos que coherente, disciplinada, que no ha alterado un ritmo de vida esencialmente democrático, ese que inició precisamente en el año 1966 y que no ha interrumpido jamás. No obstante, los sobresaltos que se dieron en algunos procesos comiciales en el que se debatía asuntos de la reelección, como fue el caso de 1970, 1974, el más álgido de todos, 1978, cuando el Partido Reformista Social Cristiano, por lo menos sus bases, se resistieron a aceptar la realidad de que estaban siendo ya relevados por una fuerza política que reclamaba ya su participación, el PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Hubo también sobresaltos en los años 90, 94, las elecciones fueron, pero siempre se le buscó un arreglo institucional y nunca se violentaron las normativas que dicta la Constitución de la República. Eso creo que hay que resaltarlo mucho y lo hacemos muy a propósito hoy, porque en los departamentos de programación monetaria y departamentos de estudios económicos del Banco Central han dado a conocer un pequeño resumen, pero es un estudio que evidentemente está sustentado en una serie de reflexiones, comparaciones, estadísticas, etcétera, que titulan Modelo Económico Dominicano, 2 puntos, ¿cambio o ajustes? Este informe, emitido por el Banco Central ya y adoptado lógicamente por la institución, debe llenar de verdadero orgullo al equipo de Diario de Cuatro. Los presupuestos que hemos hecho desde el 2004 hasta hoy, han sido precisamente alrededor de estos conceptos que están contenidos en este informe de un valor inestimable para el presente momento económico y social dominicano. Porque una nación tiene que saber que se han acumulado cifras de crecimiento económico y social. Si lo ha hecho por el camino correcto, si ha avanzado en proporciones adecuadas, aunque en el camino haya dejado algunos asuntos por resolver, que es exactamente lo que dice este informe. Porque si estamos echando adelante, por ejemplo, en el año 2018 concluimos como la nación de mayor crecimiento de las Américas, de todas las Américas y del mundo occidental, de la parte occidental del mundo. Y la segunda en el mundo, pero con un 7% de crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento real, porque a ese 7% es bueno que se sepa que se le está descontando la inflación. Y si bien fue una inflación bajísima, una de las más bajas de este siglo, 1.3%, el Producto Interno Bruto equivalente, o sea,
si no hubiese habido inflación, el crecimiento hubiese sido entonces, por tanto, de 8.3. Pero para que sea un crecimiento real, usted le descuenta la inflación y se queda con un 7%. Y ese 7% es maravilloso. Es virtuoso, como dijo el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, al confirmar que el año había cerrado con estas estadísticas. Pero de este informe se va a hablar mucho. Acuérdense que desde el Consejo de Hombres de Empresa, la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Empresarios de Herrera, la Asociación de Empresarios del Cibao, los sectores políticos opositores, incluso departamentos especializados del Estado, Ministerio de Economía en algún momento, Secretario de Industria y Comercio en algún momento, o sea, Ministro de Industria y Comercio en algún momento, incluso líderes políticos y ejecutivos nacionales, como la vicepresidenta de la República, han dicho en algún momento que el modelo económico, de desarrollo económico dominicano, estaba agotado, cansado y que debía suplantarse, que no había dado respuesta a los principales problemas del país. Lo que dice este informe es todo lo contrario. Lo que dice este informe, yo le voy a leer la conclusión para que ustedes tengan una idea de la importancia que esto tiene. Dice al final, las evidencias presentadas sugieren que en la República Dominicana la estrategia de desarrollo pro mercado y orientadas hacia afuera ha sido la que ha alcanzado los mayores éxitos. Una de las bondades del esquema implementado ha sido su capacidad de resiliencia, que le ha permitido superar los retos de una crisis financiera interna y otra internacional. Su rápida recuperación post-crisis, manteniendo una tasa de crecimiento económico por encima del promedio de la región latinoamericana, con control de la inflación y estabilidad relativa de la tasa de cambio, ha merecido el reconocimiento de organismos internacionales. En conclusión, dicen los departamentos de programación monetaria y estudios económicos del Banco Central, el conjunto de políticas que componen el llamado modelo económico dominicano, que prioriza el mercado y que mira hacia afuera, implementado desde las décadas de los 90, ha tenido logros notables y no debe ser cambiado, como plantean economistas, analistas y distintas figuras vinculadas a los sectores político y empresarial. No obstante, como toda estrategia de desarrollo, el llamado modelo económico dominicano necesita ajustes. Requiere de la aplicación de políticas complementarias que mejoren las condiciones de vida de la población más vulnerable. Debemos recordar que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr un desarrollo inclusivo. En esa línea, es oportuno recordar las palabras del gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, durante una comparecencia en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Eso fue recientemente, hace apenas 2 o 3 meses, en la que afirmó estar convencido de que el llamado modelo económico dominicano no es excluyente y no necesita ser sustituido. En ese sentido, planteó que lo que requiere
el país es impulsar y ejecutar acciones para reorientar, ampliar, diversificar y mejorar las políticas económicas existentes. Insisto, el equipo de Diario de Cuatro debiera sentirse profundamente orgulloso, porque cuando pocos creían en las virtudes del modelo, nosotros desde allá, desde el Radio Televisión Dominicana, en el Canal 4, el equipo de Diario de Cuatro defendía esas virtudes y se negó a que se y denunció. Óigame, una cosa mucho más importante que esto. Denunció que el Estado mismo tenía representación en los ministerios de Economía que contribuían a poner en duda los avances del desarrollo económico y social dominicano. Y denunció además que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con su oficina en la República Dominicana, había sido penetrado por manipuladores, economistas profesionales que estaban subvirtiendo las cifras, los resultados de desarrollo económico y social para dejar la idea de que en la República Dominicana se estaba en un esfuerzo fútil, impráctico, improductivo de desarrollo económico y social y que se estaban profundizando los males del país. Bueno, entre los resultados de este trabajo que presentan las autoridades de programación monetaria y estudios económicos del Banco Central, buenos días, don Mozart. Bueno, viendo que los presupuestos que se hacían en Diario de Cuatro, a pesar de que no teníamos los instrumentales de estudio, están recogidos ahí. Pero sorprendentemente uno por uno. Ajá. Bueno, uno por uno, Mozart. Así es. Sorprendentemente, ¿verdad? Sorprendentemente porque nosotros no tenemos instrumentales. Ni mecanismos para hacer estudios así con esos grados de detalle. Lo que tenemos es el sentido común, capacidad de observación y un fundamento que nos guía, la justicia en el análisis. Exactamente. La objetividad en el análisis. Sí. No manipulamos ni distorsionamos cifras, procesos, acciones, sino que nos acogemos al dato y recogiendo lo que ha sido el desempeño de la economía, ¿verdad? El desempeño incluso de cada uno de los sectores, entre los cuales están algunos que han estado reclamando en forma insólita cambios del modelo, cuando ellos han usufructuado en forma realmente muy ventajosa los frutos de ese excelente modelo económico de la República Dominicana. Aún así, fíjense cómo ahora, con esta evaluación que hace un organismo que sí está, que tiene todas las competencias para hacer ese tipo de evaluación. Reconocido por organismos internacionales, tales como Fondo Monetario Internacional, y los hechos, Banco Mundial. Y los hechos. Porque la economía está ahí. ¿Qué se refleja ahí? Lo mismo que reconoce el Banco Central. El problema fundamental que tiene la economía dominicana es un problema de distribución más que de otra cosa. Y si no hay una buena distribución, ha sido porque ha faltado no voluntad ya desde el Estado, porque desde el Estado se están dando notaciones importantes en procura de resolver esa falencia que tiene el modelo, que es la distribución. ¿Cómo? Mediante una mejora sustancial en el gasto público. ¿Y de los servicios básicos? De los servicios básicos. Y otra mediante un incremento en los salarios del sector público, que aunque se han hecho en formas sectoriales, han impactado a sectores que son la mayoría. Porque, por ejemplo, ha impactado el sector del magisterio, el sector de la salud, el sector de la agropecuaria, guardias y policías. Donde no ha habido eso es en el sector privado, precisamente en los grupos que han estado
llamando la atención sobre cambiar el modelo. Y fíjense ustedes, yo Ahí quisiera... sí ha faltado entonces ese complemento que le hace falta al modelo económico, que es lo que las autoridades llaman ajuste del modelo. Mira, Mozart, y para ser justos, porque ellos, los departamentos de programación monetaria y estudios económicos del Banco Central, ellos señalan que el momento justo en que cambia el concepto, la organización del modelo es en 1991, lógicamente, cuando en tiempos del doctor Joaquín Balaguer al frente se decide abrir la economía. Abrirla. Eso lo hemos reivindicado desde siempre en Diario de Cuatro también. Por eso es lo que te estoy diciendo. Es que nosotros hemos reivindicado desde el principio que las reformas, los cambios, las reformas estructurales se iniciaron con Joaquín Balaguer. En ese momento, en el año 1991, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana sumaba 9.680 millones de dólares. En ese momento. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana, el nominal, lógicamente, va a cerrar este año en 83.000 millones de dólares, 8 veces mayor. En un lapso de solo 26 años. Entonces, lo que queremos decir con todo esto, bueno, una generación, pero oigan esto, porque esos resultados que estos dos departamentos absolutamente autorizados revelan son notables. Nosotros tenemos un Producto Interno per cápita, un Producto Interno Bruto per cápita, que en el 1991 era de 1.337 dólares por persona. Esa era la producción que podía distribuirse entre toda la población. Cuando usted coge el Producto Interno Bruto y lo distribuye entre la población, igual para todos, no importa el nivel social que tengan, usted se encontraba que en el 91 ese Producto Interno Bruto era de 1.337. ¿Sabe de cuánto fue en el 2017? Porque estas son cifras que para actualizarlas tienen que ser muy precisos los trabajos, y por eso la deja en el 2017, no en el 2018. 77 dólares. Eso es para los rangos que utiliza el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, la OCDE. Ese es el Producto Interno Bruto per cápita correspondiente a una nación de desarrollo medio. Nosotros ciertamente pasamos del primer nivel, estamos en el desarrollo medio, buscando ya ingresar a la primera fila. Pero déjenme decirle algo más. Oigan este dato, porque este sí es importante. El Producto per cápita de América Latina en el 2017, en dólares, convertido a dólares, todas las economías de América Latina, convertidas a dólares, pero ajustado por el poder de paridad de compra, o sea, comparando la paridad de compra de $1 generado por la economía dominicana con $1 generado por el resto de los países de América Latina. ¿Ustedes saben cuál es el per cápita dominicano para el año presente, el que está el 2017, que acaba de concluir? Nosotros tenemos un per cápita que es el sexto más alto de América Latina, solo superado por Panamá, Chile, Uruguay, Argentina y México. Después está República Dominicana con un per cápita de 14.900 millones de dólares. Entonces, mira, eso es por el poder de compra. Lo que quiere decir que nuestra economía no solamente ha crecido, sino que es una economía bastante sana, bastante sólida, que se puede sustentar a sí misma y ser un modelo América Latina.
En el 1991, como ustedes saben, imperaba en la economía dominicana un modelo cerrado, una ley 299 que se negaba a expirar, a pesar de que se había pasado ya más de 4 años, tenía mucho más de 4 años de vencida, porque cuando se promulgó se dijo que iba a tener una vida específica. Esa ley 299 de desarrollo y protección industrial procuraba que se suplantaran las importaciones de similares con producción nativa y se le daban todos los incentivos que ustedes pueden imaginarse, exoneraciones de todo tipo, tratos preferentes, incluso de divisas a los industriales. Eso en procura de que nos liberásemos de la importación de esos productos, principalmente manufacturados. Bueno, cumplido ese lapso, el gobierno lo dejó un poco más a pedido del Consejo de Empresas, la Asociación de Industria, la Asociación de Jóvenes Empresarios, de la cúpula empresarial del país, de todo el país. Pero ¿qué pasó? Que cuando se lo propuso hacerlo por la vía legal y lo manda al Congreso, ¿saben lo que pasó? 2 años estuvo congelada la propuesta en el Congreso porque los congresistas, capturados por el sector privado, por el sector empresarial, se negaban a aprobarle la iniciativa a Balaguer. El presidente Balaguer, un zorro, se dio cuenta, y es así la cosa, es así que vamos a jugar, de esa manera es que vamos a jugar. Entonces el presidente lo que hizo fue que promulgó esa ley, el nuevo arancel, por decreto, pasándole por encima a la voluntad congresional, hasta que 2 años después los legisladores se dieron cuenta que el régimen estaba imperando y que convenía al país. Hay que decir que el sector privado industrial dominicano estaba aterrorizado con la apertura y la competencia externa y creía que no iba a sobrevivir. Y que sin embargo demostró suficiente capacidad de adaptación, Mozart, de esfuerzo propio y una buena parte, digamos que la mayoría de las empresas nacionales que suplían al mercado interno, que tenían como un mercado cautivo, sobrevivieron y lo hicieron con dignidad. Hoy tenemos que reconocerlo, pero la verdad es que plantaron una oposición cerval. Ese es más. Se sabe de movimientos levantiscos que generaron en el ambiente político. Y se pusieron todas a una con opciones opositoras a ver de qué manera salían de Balaguer. Y no pudieron, pero Balaguer se la guardó y una de las causas por las cuales luego les jugó una partida sorpresiva fue la que caracterizó el respaldo del Partido de la Liberación Dominicana en el 96, precisamente para no dejar pasar una iniciativa, la del PRD, que se había aliado plenamente con esos sectores conservadores del empresariado. Esa es la historia. Ahora, lo que nos interesa ahora es, y creo que, buenos días, don Orión, y creo que don Orión opina igual que Mozart y que nosotros, es resaltar los justicieros que ha sido el Diario de 4 defendiendo al modelo, la firmeza, la resolución que ha caracterizado a este equipo durante mucho más de una década, defendiendo las virtudes del modelo de desarrollo económico y social dominicano, que como dice este informe de los departamentos de programación monetaria y de estudios económicos del Banco Central, necesita ajustes, lógicamente, mejoras, pero es el responsable fundamental, mayor del crecimiento económico acumulado hasta estos tiempos, que dice, por cierto, este informe, que es de un 5.5%, Mozart, desde la reforma hasta hoy. Y se incrementa un poquito más del 2012 a la fecha, 6.5. Entonces, un momentito. Buenos días, don Orión. Buenos días, saludos amigos. Para mí, para ustedes no, para mí este es mi primer programa del año. Ustedes iniciaron ayer. Yo me negué a retornar el mismo día, Pedro, porque estaba muy difícil. Incluso
quería convencer a Pedro de que no viniera ese día, pero sin embargo estaba muy difícil. No vamos al solo no, porque tú sabes lo que yo hago. Me quedo en mi palomar, tranquilo. Porque, sin embargo, la policía parece que hizo un buen trabajo en el ¿cómo es? Acarreando. En el acarreo, sí. De la masa irredenta de automóviles que venían de allá, impresionante. Carreteo. El carreteo, sí. Pero ¿cómo acarreo? No, no es que lo cargan, Pedro. Es que lo aguantan, lo frenan. Y la velocidad es 60, 70 kilómetros. O sea, que tú puedes conversar de todo lo que tú quieres en el camino, que no va a pasar. Señores, les deseo de verdad un 2019 venturoso, lleno de prosperidad y que se cumplan todos sus deseos positivos. Pedro estaba hablando del modelo económico y dijo una gran verdad. Nosotros hemos estado, primero, ¿qué es el modelo económico? Nosotros tenemos 10 años hablando de eso. ¿Qué es el modelo económico que defendemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde 1990 hasta nuestros días hemos hablado de un mercado competitivo, hemos hablado de una economía abierta, hemos hablado de innovación. Cuando aquí no se hablaba de innovación, ya la expresión que usábamos era transferencia tecnológica en su tiempo. Incluso usamos mucho el sencillo ejemplo de la nivelación de la tierra por vía de láser. Que es lo más, láser, que sí. Ya eso es lo más sencillo que puede haber en una transferencia tecnológica hacia la producción y la productividad. Sí, porque ahora se habla de agricultura de precisión, sí. Donde la computadora son las que toman la decisión. No, ya, ahora la cosa es, ya no se puede hablar mucho ni de eso, porque entonces malogra los planteamientos sobre generación de empleo. Pues bien, voy a estudiarlo, Pedro. La verdad que lo que he leído en los reportes de prensa, es bueno leer el documento completo. Sí. He leído algunas reflexiones tuyas alrededor de este tema. Es interesante y ojalá que se pueda originar una discusión en torno a eso. ¿Tú sabes por qué, Pedro? Porque modelos son. Yo creo que dice que ajuste. A mí me parece que tenemos que enriquecerlo también. Con el mundo de hoy, Pedro, que ha cambiado lo suficiente, no es cambiar el modelo, es enriquecerlo, es adecuarlo, es ajustarlo, como dice el propio documento del Banco Central. Lo que sí es que los hechos son. Y hoy amanecemos, como diría alguien, en el año señalando, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que a mí me parece que en términos de la sostenibilidad y crecimiento de los indicadores económicos básicos de la República Dominicana, el año 2018 debe haber sido uno de los mejores desde el 2004 hasta ahora, en términos. No creo yo que 2004, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, a través del presidente Leonel Fernández, reasume el poder, en medio de una crisis. No duró mucho y los indicadores básicos se consolidaron hacia lo positivo, especialmente estabilidad monetaria y un intangible, certidumbre económica para la inversión. A partir de ahí, la inversión de los últimos 12 años ha sido de 2.500 millones de dólares al año. Dijo el secretario administrativo, José Ramón Peralta, que el año 2018 fueron 3.500 millones, alrededor de 3.500 millones, lo cual lo coloca entre los parámetros más elevados en el periodo en que te estoy señalando. De la crisis bancaria del 2002-2004, pasando por la crisis de 2007-2008, que se extendió hasta el 2012 y que la República Dominicana se manejó conforme a parámetros de la administración estadounidense, de incentivar, ¿cómo ustedes le llaman? De contracíclica. Contracíclico, correcto. Un modelo contracíclico, un planteamiento económico contracíclico. Es decir, se habilitaban los sectores de la economía que habían sido afectados por la crisis que comenzó con la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos y se convirtió en una de las crisis más cruentas de los últimos 60 años en el mundo. Es así. Así es. Hacia la República Dominicana, aún así, nunca dejó de crecer. En el momento, en la cresta de la crisis, la República Dominicana creció casi 3%.
su PIB, su Casi producto 3.5. cerca de 3% o superior al 3%, ahora no preciso, Sí. pero nunca la economía dominicana estuvo en recesión. Es importante, uno tiene que dirigirse como al público medio para hacer algunas precisiones. Como aquí tenemos la comunicación en la República Dominicana está dividida en tres. Está dividida entre lo que hacen un planteamiento político a favor del modelo, lo que hacen un planteamiento político en contra del modelo, y los otros, que son, ahí están las redes difusas, tonterías, y los sicarios. Eso es, no hay más nada de qué hablar. Ahí el modelo que se ha querido plantear, que se ha querido oponer a lo que ha sido exitoso en la historia económica de la República Dominicana, es lo que yo quiero señalar. Sí. Si hubiese sido un fracaso, bien, pero resulta que ha sido exitoso. Lo defendemos por eso, porque ha sido oportuno, exitoso, permanentemente oportuno. Mira la expresión, permanentemente oportuno. Bueno, a esta gente que todos los días toman 3 cucharaditas de acíbar para vivir amargado de su propio planteamiento y de su propio historial político, fundamentalmente los que están en la comunicación, consideran que todos los demás somos ratones de ferretería, que los únicos que tienen la razón son ellos. Por ejemplo, siempre dicen que hay gente que son, pero además llegan a la exageración de decir que la República Dominicana es el país más ridículo del mundo. Todo para ellos no ocurre en ninguna parte del mundo, nada más aquí en términos negativos. Pues resulta que el año 2018, es bueno señalárselo a los ciudadanos y a las ciudadanas, en mi muy humilde opinión ha sido uno de los años en términos del comportamiento de la economía. ¿Se puede decir así, Pedro? En términos del comportamiento de la economía, uno de los más positivos de los últimos años, del último decenio. Sin duda. Una economía que llega al 7%. Empezado en las Américas, el mundo occidental. Todo el sector occidental del mundo lo encabezamos. Ese es, para que tengamos una idea, en una casa, en un hogar, le dicen, mira, mi economía cuando yo debo estar mejor, que no se desborde los ingresos que yo tengo o la actividad económica de mi casa, está en un 5.5% de toda la riqueza que hay en mi casa, que incluye muebles y todo. O sea, en un año, si ingresan 5.5, yo estoy en el tope de mi mejor momento. Es así. Sí. Y se entiende como Producto Interno Bruto lo mismo que en su casa. Lo que usted cuente en el año, en todas las riquezas que usted tiene acumuladas en su casa, incluye nevera, muebles, televisores, los ingresos que usted tenga líquido y demás. Y si es el 5.5%, pongámoslo como el país, sí, usted está por encima usted está en el potencial de su casa. Si es más de ahí, ya usted desborda su potencial. Es decir, está por encima de lo esperado y de lo manejable desde el punto de vista económico. Pues la República Dominicana está en un 7% de crecimiento en el año 2018. Es 1.5 por encima de su potencial, de donde debe llegar activada toda su capacidad productiva. ¿Sabes por qué su potencial? Porque tanto el Departamento de Programación Monetaria como de Estudios Económicos del Banco Central establecieron que en los últimos 25 años el crecimiento económico promedió 5.5. Ese es el potencial demostrado. Aunque de 2014 a 2018 el crecimiento fue 6.5. Claro. En los últimos 4 años. Ya aumentará su potencial en la medida en que pasen otros 10 años a ese nivel. Exacto. Pero el potencial demostrado durante 25 años es 5.5. Liguemos en este breve espacio que debo tener, liguemos la política con la economía. Primero vamos a decir que crecimiento económico, si se acerca al desarrollo social, entonces estamos hablando de crecimiento y de redistribución del ingreso. El desarrollo social no se alcanza de hoy para mañana. Usted tiene que ver un parámetro, creo que lo conversé ayer con Mozart. Usted tiene que decir, ¿creció la economía? Sí, creció. Creció con baja inflación. La inflación 1.3 de un previsto hasta 4 más 1. ¿De 3 más 1 o 4 más 1? 4 más 1.
era el mayor, el lado mayor del Sí, el lado previsto, mayor, el lado más alto. creció 1.3%. Entonces podemos decir, la economía creció 7% del producto. Tuvo baja inflación de verdad, 1.3% del... Nominal creció 8.3, porque tú le descuentas la inflación, que fue 1.3 y terminó en 7. Pero el crecimiento nominal fue más de 8, para que tú veas. Claro. Entonces, Con toda la inflación quedó en 7. es correcto. O sea, como cuando tú le pagas a los otros, lo que te quedó, eso creció tu economía. Creció 7.1.3 es su inflación, su índice de inflación. Generó 160,000 empleos. Correcto. Una cosa importante, el sector privado tuvo un aporte esencial, que es muy importante señalar eso, en el crecimiento del producto. El 80% de la actividad económica. Pero sin el aporte mira qué cosa, si es 7-3, vamos a ponerlo. 7 el sector privado, 3 el sector público. Vamos a ponerlo así. Que es saludable para la economía. Para una economía abierta es saludable que el sector privado haya tenido esos aportes a través de construcción, a través de telecomunicaciones, a través del sector financiero, a través de todo, ¿verdad? Incluso el sector agropecuario. Sin embargo, y ahí vamos con el endeudamiento y el déficit fiscal. Si tú retiras la participación del sector público diciéndole, no, ustedes no pueden tener endeudamiento al nivel que tienen. Ustedes tienen que reducir gasto para disminuir como única vía, no por el ingreso, sino por el gasto. Reducir para, a su vez, reducir el déficit fiscal y sanear la economía en sentido general, las cuentas nacionales. Yo te aseguro que la economía no hubiese crecido por sobre el 4%. Fíjate, no es el 3%, el 3 de 10 que aportó el Estado, el Estado en sentido general, sino que si yo dejo de participar, el otro se reduce en 3%. No es posible que la economía dominicana tuviese un nivel como el que tiene ahora si el Estado no le da actividad a través de las construcciones de escuelas, 4% a la educación, a través de la presa, la infraestructura general, todos los lienzos viales, como le decimos, a las carreteras troncales y secundarias y caminos vecinales. Si no construimos, salud, si no ponemos, si no construimos, si no se reconstruyen 70 y tantos hospitales y ya se entregan 37, es decir, si no hay ese activismo de la construcción, si no hay ese activismo de la energía, el sector de energía, si no hay bares, hoteles y restaurantes a través de financiamiento, transporte, es decir, no hay manera de que la gente pueda entender eso. Si gente que está intoxicado de acíbar le están diciendo al país que nosotros nos estamos endeudando a razón de 24 millones por hora de pesos. Si no se entiende eso, si no se entiende, Pedro, y ahora lo digo primero, si no se entiende en términos económicos, en sentido general lo que estoy explicando, que el endeudamiento y el déficit fiscal van unidos. Porque ¿cómo uno le puede explicar tan fácil que es entenderlo? El endeudamiento se expresa en la ejecución del presupuesto, ¿o no? O sea, en tu salario se refleja lo que tú debes en tu casa, todos los meses. Pago de intereses, pago de avance de capital. De todos nosotros, eso mismo tiene el Estado. Lo único que el Estado lo calcula a un año. A ti el prestamista de la esquina te puede cobrar hasta quincenal. No, y el banco te cobra un 3%. Y el banco te cobra. Que no es un fly, en la tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito. Entonces, si tú tienes, Pedro, si es en la ejecución del presupuesto, es obvio que el endeudamiento se refleja en el presupuesto y se refleja en el déficit. Déficit es la relación negativa entre el ingreso y el egreso que tiene el Estado en un año. Es así. Entonces, nosotros no hablemos solo de endeudamiento, no hablemos solo de déficit fiscal, no lo separemos. Si usted quiere que discutamos el tema de endeudamiento, entonces vamos a discutirlo con el tema del déficit fiscal, lo que me falta para ejecutar las obligaciones del Estado. Es así. Entonces, dicho esto, uno pregunta, luego uno dice, ¿qué es lo que nosotros podemos reclamar del endeudamiento? Bueno, lo que reclamamos del endeudamiento que sea redituable, es así, Pedro, la palabra, que se pague. Que se repague. Que se repague. Entonces, tú me vas a decir que la presa de Montegrande que va a declarar la independencia económica humana
y social de 4 provincias son, de 4 provincias del sureste. Tú me vas a decir que nosotros no podemos endeudar. ¿Cuál es el costo de la presa de Monte Grande? 250 millones de dólares. 250 millones. Si le sumamos los trabajos que se han hecho en la global, presa, por lo máximo, el punto más alto, 300 millones de dólares. Sí, 300 millones de dólares. Entonces nosotros no nos vamos a endeudar en 300 millones de dólares. La inversión en Sabarayegua para recrecerla, todo. Otra cosa, los plazos del endeudamiento, ¿a cuántos años? Una sola generación, o más que una sola generación. ¿Usted quiere que un préstamo lo paguemos en 3 o 4 años o 5 años? No, los préstamos tienen que ser, si esa presa dura 30 años, si esa presa tiene una duración de 40 años. No, a veces aquí hay ya de 50. Y van para atrás, y van para los 100. Pues entonces no lo puede pagar Mozart solamente, lo tienen que pagar los hijos de Mozart, los nietos de Mozart, etcétera. Le estoy señalando porque vamos a discutir en este año el tema del endeudamiento sin miedo, que no nos chantajeen. Pedro. 1, 2, vamos a discutir el tema del déficit fiscal, que es donde quieren ocultarlo los que están tomando excesiva dosis de acíbar y quieren ocultar dónde está el problema, que no es por el lado del gasto. Ya no se habla, señoras y señores, de gasto superfluo. No, gasto superfluo o gasto en exceso, etcétera. No, de lo que tenemos que hablar es del ingreso. De lo que tenemos que hablar es de que la economía dominicana, con exceptuando la de Guatemala, es la que menos presión tributaria tiene en todo el país. Y no estoy hablando de imponer impuestos, estoy hablando de justicia impositiva. Justicia impositiva, que es distinto. Ahora, finalmente, yo quiero señalarle a ustedes, tampoco nos llevemos ni nos dejemos chantajear de lo que está pasando en América Latina. En América Latina, todo lo que ha ocurrido es a partir de un criterio que es elemental. Si hay crisis política, si hay crisis económica, hay crisis social. Hay crisis social. Si hay crisis social, hay crisis política, que es cuando objetivamente se puede desalojar al partido que esté en la conducción del gobierno o del Estado. Yo le voy a decir una cosa, no nos dejemos chantajear con lo de Brasil, no nos dejemos chantajear con lo de Venezuela, con lo de Nicaragua o Argentina, señalando que ese oleaje se va a llevar a un país que debe estar en la anarquía, que se lo está llevando quien lo trajo. Mentira. Lo que ha pasado en Brasil, Argentina, Nicaragua y Venezuela es consecuencia de un axioma que es absolutamente cierto. Una crisis económica te lleva a una crisis social, una crisis social te lleva a una crisis política. Y eso puede ser de una naturaleza externa, los motivos de esa crisis, como puede ser en Venezuela, como está diciendo Nicaragua, o puede ser interna y de mucho tiempo, como la de Argentina, o puede ser por la corrupción, como la de Brasil. Lo que tú quieras. Pero aquí no está ocurriendo, no se están dando los elementos constitutivos imprescindibles para que se produzca una situación como esa. Termino diciendo, el año 2018 fue uno de los años de mayor éxito de la economía dominicana desde el año 2004 hasta ahora. Que se haya redistribuido el ingreso, volvemos otra vez a hablar de la generación de empleo, baja inflación y de otras cosas más, y de los programas sociales del gobierno. Ya eso lo discutimos posteriormente. El hecho cierto es que la economía creció sana, con baja inflación y que generó empleo. Ese es el hecho cierto. Y el hecho cierto es que la democracia, la institucionalidad dominicana se mantiene fuerte. Ahí lo dejo. Muy bien. Bien, buenos días. Bueno, me pasé, Pedro. Tal y como hemos visto, gracias. Hemos dedicado estos primeros comentarios a ese informe del Banco Central y su postura, que nosotros lo respaldamos y que ha sido permanente en Diario de Cuatro, que es la de respaldar los resultados del modelo económico de la República Dominicana. Ahí están los hechos, ahí están las cifras, ahí están las ponderaciones de los organismos internacionales y ahí estamos nosotros liderando las economías en materia de crecimiento y estabilidad de toda la región y colocándonos
y colocándonos como la segunda economía de mayor crecimiento en este año del mundo, como lo estableció el gobernador del Banco Central en su más reciente comparecencia junto a periodistas y líderes de opinión, una reunión celebrada recientemente en el Banco Central. Yo pienso que como las autoridades, y quiero insistir porque tengo que reivindicar a Diario de Cuadro, como hemos dicho, ese modelo que nosotros hemos defendido amerita, como no, de ajustes, amerita de renovación o innovación, eso es cierto, como uno colocarse de espalda a esa gran realidad. Una de ellas la acaba de señalar Orión, que es precisamente el elemento fiscal. Yo pienso que uno de los componentes que deben ser revisados para darle mayor fortaleza a este modelo es precisamente la fiscalidad. República Dominicana amerita de una reforma fiscal equitativa que descargue algunas espaldas y le dé mayor equidad, le dé mayor equilibrio y le dé la posibilidad al Estado dominicano de tener capacidad de respuesta a situaciones que afronta, a demandas que se hacen cada día numerosas, que crecen una demanda, y sin embargo el Estado, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, sobre todo en estos últimos años, de avance en materia de recaudación, en materia de regulaciones que nos han permitido reducir en algo falencias tan terribles como es la evasión, la elusión fiscal, el contrabando. Nosotros hemos tenido mejoras sustanciales a esos niveles, pero aún así, en su momento, la República Dominicana meritará de una reforma en profundidad en materia fiscal. Y eso es uno de los componentes. El otro componente, bueno, nosotros estamos creando empleo. Bueno, pero hay un componente que debemos tomar en cuenta. Estamos creando empleo, pero hay que pensar en la informalidad de ese empleo. Hay que apostar a la formalización del empleo en la República Dominicana. Ese es otro componente que debemos tomar en cuenta en materia de ajuste del modelo en la República Dominicana. Pero hay que pensar también en materia de ajuste en el sistema de salario de la República Dominicana, que amerita de una reforma también. Tenemos como 17 salarios mínimos para un mismo mercado. Eso es una barbaridad. Esas son de las cosas que también sector público y sector privado, en esa alianza estratégica que ha dado formidables resultados, deben sopesar. Hay que ir sobre ese tema de esas distorsiones presentes en el sistema de salario de la República Dominicana. Con eso que le digo, 13 salarios mínimos para un mismo mercado, eso no puede ser. En fin, son elementos que ya las autoridades, los economistas, el sector productivo nacional, entre todos buscaremos, y eso abre un gran debate sobre la necesidad de mejorar todo este modelo que nos ha dado maravillosos resultados, porque insisto, ese modelo ha dado como resultado el que estemos, y ya tenemos más de un año en eso, al frente de las economías en materia de crecimiento en toda la región. Entonces yo quiero complementar eso con otro elemento que destaca Orión también, y es el resultado de este año formidable. Ha sido un año formidable, porque a todo este desempeño exitoso, robusto de la economía dominicana, con estabilidad, a todo ese elemento tan importante de estabilidad social y política que tiene y ha tenido la República Dominicana y debe mantener, hay un componente tan trascendente. El mayor salto que ha tenido la República Dominicana para colocarse al frente con los pantalones largos se dio este año, con dos acontecimientos en materia de política exterior. Las relaciones diplomáticas con China Popular, con la República Popular China, y lo que acaba de acontecer ayer, la República Dominicana presidiendo, por lo menos durante este mes,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Agrégame la singularidad. Óiganme bien lo la que les estoy singularidad que diciendo. significa Eso fijar sí, una posición y fijando sobre una la posición migración, sobre la migración. Sí, pero lo que quiero es decir una individualidad. es el componente de cómo la República Dominicana se coloca los pantalones largos. Así es. Y de cómo da pasos importantes que lo colocan. Ya no se puede hablar de que se confunde República Dominicana con ella. República Dominicana no se confunde con nadie ya. Ni ya va a ser República Dominicana Punta Cana. Es República Dominicana. Es el país que ayer dio un discurso en su canciller colocando en la agenda de ese organismo de seguridad de las Naciones Unidas un elemento importante para todos estos estados insulares atropellados permanentemente y vulnerables por el tema de las catástrofes naturales. Pues la República Dominicana lleva la voz cantante, que no lo hace desde ayer, porque en 2 comparecencias anteriores del presidente Danilo Medina, en ambas ocasiones, puso principal empeño en la necesidad impostergable de que las naciones del mundo le presten atención al tema de las catástrofes naturales. Y ustedes como yo saben perfectamente bien que esa es una realidad que nosotros debemos afrontar. ¿Y qué mejor espacio para afrontarlo que ese organismo de las Naciones Unidas? Porque los ejemplos sobran. Haití, lo que aconteció en Haití en el 2010 fue una barbarie. Esa catástrofe de ese terremoto, que todavía están ahí abajo, echado abajo el palacio, lo que fue el Palacio de Gobierno, el Congreso de Haití, y todo lo que ha traído como consecuencia eso. Pero nosotros aquí hace apenas un par de años, con esas tormentas que vinieron y nos sacudieron, pusieron en peligro todo este proceso de permanencia, de crecimiento de la economía, porque nos impactó severamente en productos vitales. Nos afectaron esas tormentas. Pero de la misma manera que ha pasado con Puerto Rico, hay un antes y un después de esa catástrofe en Puerto Rico, completamente desplomado por catástrofes naturales. Pero para no quedarnos en las islas, los propios Estados Unidos con Katrina, lo que pasó, la Florida, toda esa zona, en los propios Estados Unidos, las catástrofes naturales. Yo pienso que fue inteligente, oportuno, que la República Dominicana aproveche un espacio tan importante como ese que hemos conseguido de ese banco hasta el 2020, y ahora presidir durante todo este mes para poner en primer punto en la agenda de esa presidencia de un mes el tema de los efectos terribles de las catástrofes naturales para países vulnerables como nosotros, todos estos estados insulares. Entonces yo pienso que esa es una forma también de demostrar que la República Dominicana, la madurez, el prestigio de la República Dominicana, que a pesar de que está llena de falencias, es cierto que tenemos muchas debilidades institucionales, meteduras de pata, indelicadezas, ciertamente. No menos cierto es que hemos crecido y nos hemos fortalecido, Pedro Cava, y tal y como nosotros hemos venido reivindicando desde hace mucho tiempo en Diario de 4, como un solo ventanal prácticamente en medio de todos los medios de comunicación, la República Dominicana ha venido apuntalándose y dando pasos en firme, lentos, porque es una deuda social terrible que tiene esta nación. Los efectos de la dictadura todavía nos golpean y nos dan en el rostro. Mozart, si hubiésemos caído presas, pero aún así, de la desconfianza y falta de fe, medios de comunicación, y de la oposición, aquí no hubiese ese informe. Que en forma irresponsable del Banco Central han tratado de inyectarnos pesimismo. Sí. Y tratando de desfigurar los avances que hemos tenido, y falta de fe en el modelo, pidiendo cambios que no asumen ellos. Hay decenas de editoriales en los medios de comunicación pidiendo cambios que ellos no asumen.
Sí. ¿Tú entiendes? Y un nuevo modelo. Pidiendo cambio en el modelo que ellos no asumen. Sí, que no asumen. Pero en fin, lo que quiero es destacar que hemos cerrado un año magnífico en materia de crecimiento de la economía dominicana, en mejoras sustanciales. Se redujo el nivel de pobreza, no como quisiéramos, pero se redujo. La distribución fue mejor en diferentes aspectos y proyectamos un año formidable para atacar problemas básicos del país, como es la electricidad, el transporte, la salud, la educación y el medio ambiente. O sea, creo que estamos en un buen camino, pero que debemos mirar precisamente las falencias Finalmente, para atacarla de frente y continuar este paso que nos llevará algún día, como dice Pedro, que un día amaneceremos. un día vamos a amanecer sorprendidos de que estamos en el primer mundo, de que ingresamos al primer mundo, para que lo sepan. Así es. Mira, finalmente, y quisiera dejar esto como constancia. Solo un diario de los grandes publicó en primera plana y destacado, que fue El Caribe, el informe del Banco Central. Los demás quisieron anodarlo, reducirlo en sus efectos. Y las crónicas son casi imperceptibles. Las dejo de ese tamaño. Miren, resaltamos lo que hizo, como lo acaba de hacer Moza, que la República Dominicana esté en la cima hoy de la diplomacia mundial. No hay duda. Presidiendo el Consejo de Seguridad, eso la gente no entiende lo que eso significa. La agenda del Consejo de Seguridad es la agenda de la humanidad. De la humanidad. Que hoy es una humanidad convulsa, sí, señor, matizada por la incertidumbre política, económica, nuclear. Así es. Nuclear. Rusia acaba de tener ahora un misil que decir qué cosa. China tiene uno que dicen que no lo conoce nadie. Y bueno, es una cosa de... Entonces, ahí está este pequeño país. Está dándole con el mallete. Un mes van a tener que soportarlo. Fuera de un mes firmando memorándum y cosas. Ahí está la República Dominicana. La parte negativa, que digamos que al comienzo del año, fue que hubo más muertes por homicidio que por accidente. Eso sí es primero. Feo, eso sí damos entonces la felicitación a las autoridades en prevención de accidentes. Ocurrieron algunos accidentes, pero... Sobre todo motoristas. Pero óyeme, un individuo manda a matar a un muchacho, a su esposa, porque tuvieron un pleito hace 3 meses. Un asimilado policial mata a la madre de su esposa y mató. Y andaba buscando para matarlo. Y andábamos para matarlo a todos. Otro mató a su esposa, a 2 hijos y tal cosa. Es decir, ese tipo de situación, bueno, no sabe ni qué decirle. Dice que hay cosas en la vida tan fuertes como la misma ira de Dios. Así es. Vámonos a un cambio, no sin antes decirle a ustedes que tenemos hoy un plato fuerte en materia de energía y de energía eléctrica. Al ingeniero José Luis Moreno San Juan, profesor universitario, experto en la materia y ya cosocio de nosotros, gratis en estos menesteres de llevarle, ilustrar. Tus hijas se casen con Morenito. Con Morenito. Pero está bien, ¿no? Ay, qué barbaridad, mira eso. Vámonos a un cambio. En la grabación borren esta parte. Borren eso no ocurre. Vámonos a un cambio, Virgen de la Altagracia. ¿A dónde que vamos a llegar? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esperando que este 2019 sea de salud y prosperidad para todos los dominicanos, con Dios por delante. Muchas felicidades. Ahora nos vamos de inmediato a las noticias internacionales. Primeras medidas de Jair Bolsonaro al frente de la presidencia de Brasil. Bolsonaro ha firmado un decreto en el que fija en R$998 unos 231 euros, el salario mínimo de los brasileños para 2019. La medida supone un aumento del 4,61% con respecto al año pasado. Este tipo de decisiones se toman en la gran nación sudamericana.
tras elaborar una fórmula que tiene en cuenta la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables. Bolsonaro, investido en Brasil y el martes, ha prometido liberar al país de las amarras ideológicas, gobernar sin discriminación y realizar las reformas económicas necesarias para superar los efectos de la crisis. Además, en el futuro la comunidad indígena no podrá identificar y limitar terrenos para establecerse. Así los agricultores tienen ahora el poder de tomar tierras indígenas para cultivarlas. El nuevo ejecutivo pretende también liberalizar la posesión de armas a cualquier ciudadano que no tenga una condena previa. La policía lanza gas lacrimógeno para contener las protestas en Kerala, en la India. Cientos de personas se han concentrado en contra de la prohibición de que las mujeres puedan entrar al templo de Sabarimala. A pesar de que el Tribunal Supremo de la India da la razón a las mujeres, el santuario rechaza la decisión de la justicia y sigue con su tradición centenaria. No queremos ir marcha atrás, sino continuar avanzando. Queremos igualdad de género, señala una manifestante que apoya a las dos mujeres que pudieron colarse en el templo. Acompañadas de varios agentes consiguieron evadir esa prohibición, ya que en otros intentos, grupos de devotos se habían concentrado para impedir la entrada a las mujeres menores de 50 años. Ante este desafío en el estado de Kerala, en manos de la izquierda, los grupos de derecha han convocado una huelga en todo el estado y el asunto se ha colocado en la agenda política del país, donde gobierna el partido conservador del primer ministro Narendra Modi. Ascienden a más de una veintena los muertos por la explosión de gas en un bloque de viviendas en los Urales. Los equipos de rescate rusos aún continúan con la búsqueda de otra veintena de personas, aunque según pasan las horas es más difícil encontrar supervivientes. Con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, el hallazgo de un bebé entre los escombros ha devuelto la esperanza a los especialistas. El pequeño Vania logró sobrevivir debido a que estaba bien arropado antes del derrumbe. Gracias a sus llantos fue localizado, pudo ser socorrido en ambulancia y trasladado en un avión a una unidad de cuidados intensivos. El bebé continúa en estado crítico, pero los médicos han conseguido estabilizarlo. Su madre, que también ha sobrevivido, ha podido reconocerlo en el hospital. Mientras, los residentes que fueron evacuados continúan realojados en un colegio de Magnitogorsk. En esta población de unos 400.000 habitantes es común que haya infraestructuras soviéticas que carecen de un mantenimiento que evite explosiones de gas como la que ha generado esta tragedia. Una vez más en las internacionales, Giovannis Ramírez. De inmediato nos vamos a un cambio y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.